Hola, soy Rafael Sirera, profesor del Departamento de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia. En este objeto de aprendizaje vamos a estudiar el papel que juegan los componentes del sistema del complemento a la hora de la activación inflamatoria. Los objetivos de aprendizaje es que podamos delimitar bien cuál es esa función inflamatoria del complemento, que entendamos cuál es su mecanismo de acción y cuáles son los componentes moleculares que están implicados. El complemento juega tres papeles muy importantes a la hora de la activación de las respuestas inmunológicas. Principalmente el complemento conduce justamente a la fagocitosis, conduce también a la lisis de los microorganismos mediante la formación del complejo de ataque a la membrana. El sistema de complemento potencia las respuestas de tipo B de producción de anticuerpos y también potencia justamente la respuesta de células de memoria de los linfocitos B, como un correceptor, el CD21, y también el complemento justamente juega un papel muy importante en la eliminación de los inmunocomplejos y también en la eliminación de células apoptóticas. Pues bien, el complemento juega también un papel muy importante a la hora de la facilitación de la quimiotaxis de los componentes inmunológicos celulares, principalmente los leucocitos de tipo polimorfonuclear, que son fagocíticos, también justamente en la modulación de la fisiología de los vasos que permitan la extravasación mediante el mecanismo de diapédesis de los mismos. También participa en la activación de la degranulación de los basófilos, que al fin y al cabo son células que mediante la liberación de este contenido en los gránulos preformados van a modular también la fisiología de los vasos. La acción de estas moléculas quimiotácticas del complemento es tan potente que se les denomina anafilotoxinas porque su acción, cuando está descontrolada, produce reacciones muy similares justamente a las del shock anafiláctico. Pues bien, ¿cómo se forman estos componentes del complemento que tienen función quimiotáctica, función anafilotóxica? Evidentemente, en un papel fisiológico sin ser patogénico. Pues bien, hay tres componentes del complemento que participan en la función inflamatoria. Estos componentes son C4, C3 y C5. Los componentes son macromoléculas que están formadas por o bien tres cadenas o bien dos cadenas polipeptídicas, las cuales van a sufrir una rotura proteolítica mediante la acción serin-proteasa o serpina de otros componentes del sistema inmunológico. Por lo tanto, C4, C3 y C5 los tendremos como zimógenos, como moléculas que no son activas, y tras la acción serpina de otros componentes del sistema inmune se convertirán ya en enzimas activos. Veamos el primero. El primero sería C4. C4, mediante la acción serin-proteasa de C1s, otro componente de la vía clásica del complemento, pierde un pequeño fragmento en la cadena alfa, pasando C4 a denominarse C4b a este complejo de tres polipéptidos unidos por puentes disulfuro, y C4a sería la anafilotoxina, la molécula quimiotáctica, la pequeña molécula que tiene estas acciones inflamatorias de C4. El otro componente sería C3. Pues bien, C3 es un dímero, dos cadenas polipeptídicas unidas por puentes disulfuro, en el cual la molécula C3 convertasa, que no es ni más ni menos que la fusión, el heterodímero de C4b, este que se había formado aquí, más C2b, que tienen acción serin-proteasa, principalmente esta acción recae en C2b. Pues bien, esta acción serin-proteasa rinde que la molécula alfa se escinda en dos. Tendremos entonces C3a, que es la molécula inflamatoria del complemento, y C3b, que es una opsonina. Por otro lado, tenemos la molécula C5. C5 se convierte, C5 es un dímero también mediante puentes disulfuro, está estabilizada la molécula, pues C5 mediante la acción de la C5 convertasa, que la C5 convertasa no es ni menos que el heterotrímero C4b, C2b que hablábamos anteriormente, más C3b, esta molécula que se ha generado aquí, que tiene acción
serín proteasa. También es capaz de escindir la cadena alfa en dos polipéptidos. Tenemos C5A, pequeña molécula con capacidad inflamatoria, y C5B, que justamente es la que va a iniciar la formación del complejo de ataque a la membrana, que formará ese poro que mediante lisis osmótica destruirá la célula diana. Pues bien, estas moléculas tienen una potente acción inflamatoria. Por un lado, son capaces de modular la contractilidad de la musculatura lisa de los vasos, modular también la fisiología de la célula endotelial, de esta forma permitiendo justamente un incremento de la permeabilidad vascular. Este aumento de la permeabilidad vascular permite justamente la extravasación de componentes inmunológicos, principalmente de leucocitos, y también la salida de componentes moleculares como pueden ser los anticuerpos a la zona de la inflamación. Asimismo, justamente estas moléculas actúan también como moléculas quimiotácticas y que inducen también justamente a la activación de células polimorfonucleares y de células macrofágicas, permitiendo incluso justamente la liberación de moléculas de estrés al espacio extracelular para combatir de esta forma también a los microorganismos. Una acción también muy importante de estas moléculas inflamatorias justamente es unirse a receptores, dos tipos de receptores, justamente en la superficie de los basófilos, y que conducen justamente a un incremento del calcio intracelular y por consiguiente a una liberación del contenido de los gránulos, que tiene también de forma independiente una acción muy importante justamente sobre la regulación de la fisiología vascular, aumentando su permeabilidad. Si nos fijamos en la cantidad de cruces que tienen las distintas anafilotoxinas, vemos que el componente más importante por lo que respecta a la actividad biológica es C5A. A continuación tendríamos a C3A y el que menos potencia inflamatoria o anafilotóxica es justamente C4A. Pues bien, en conclusión, los componentes del sistema del complemento, las pequeñas moléculas, las moléculas inflamatorias que se generan, tienen un papel muy importante tanto en un activador de las señales quimiotácticas como moléculas que son capaces de aumentar la permeabilidad vascular, inducir también la degranulación de los basófilos y de los mastocitos, y el orden de acción de las mismas sería C5A, molécula más potente, seguida de C3A y de C4A. Espero que esto sirva de ayuda.